Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo, Carrica Automóviles y su nuevo showroom. Fernando, un gusto saludarte, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Secretario Nacional de Deportes, por las dudas. Bueno, está bien, pero en realidad la gente entiende un poco hablándole lo más claro posible. Bueno. A ver, Fernando, yo sé que hay muchos temas vinculados al deporte que me parecen absolutamente resaltables, destacables de distintas disciplinas, que la verdad están generando mucha atracción a nivel internacional, con chicos que se están puliendo y empiezan a brillar en sus disciplinas. Que estaría bueno de repente que por lo menos para arrancar la nota pudieras hacer como una especie de síntesis de todo lo bueno que se está viviendo, porque después obviamente vamos a desembocar en un tema bastante complicadito que tiene que ver con el fútbol, que vos seguramente ya sabés. ¿Te animás a hacer una síntesis, por lo menos para que la gente que nos escucha habitualmente y no escucha tanto de otros deportes, sepa en qué están nuestros compatriotas a nivel internacional? Bueno, tenemos distintas realidades que sería bueno destacar, sobre todo para nosotros los uruguayos, que somos poco afectos a reconocernos y a reconocer a nuestros compatriotas. Sin deslumbrar, estamos ante una realidad de desarrollo del deporte nacional que es muy auspiciosa. Jóvenes deportistas que van abriendo un camino y otros que van consolidando una carrera importante. Tenemos el caso muy reciente de Dolores Moreira, que acaba de obtener un podio en el Campeonato Mundial de su disciplina en vela. Alguien que estuvo en los Juegos Olímpicos con apenas 18 años y que hace 2 años y poquitos meses salía del Optimist, un talento que además se agiganta por tratarse de una mujer joven del interior del país, con las dificultades que hay para la participación de la mujer en un deporte uruguayo predominantemente masculino. Tenemos también el caso de Santiago Urrutia, un piloto extraordinario, un talento extraordinario. Este fin de semana, con un auto que tiene muchas dificultades, brilló y fue destacado por la prensa de Estados Unidos y la prensa internacional por su talento, por su capacidad de conducir un auto con dificultades, como decía, y que está peleando un campeonato difícil que pudo haber ganado el año pasado y bueno, un camino muy promisorio a sus 19 años, tratándose de un muchacho del interior del país, de familia trabajadora, y bueno, podríamos seguir con otros nombres. Juan Álvarez, joven del Cerro, de origen muy humilde para un deporte como el golf, que solemos caracterizar seguramente en muchos casos con propiedad, como un deporte elitista, pero que en este caso de Juan Álvarez habla de un chiquilín que desde muy niño se introduce en la práctica del golf, que brilla a nivel amateur y que recientemente se incorpora a los círculos profesionales, a los circuitos profesionales, y bueno, es el mejor golfista en la historia de nuestro país. Tenemos otros casos de deportistas consolidados, un tenista como Pablo Cuevas, el tenista más importante en la historia de nuestro país, el que alcanzó el más alto lugar en el ranking mundial. Tenemos a Emiliano Lassa, que es olímpico, en los últimos Juegos Olímpicos, con actuaciones descollantes. Lamentablemente tuvo que abandonar después de su segundo salto en sudamericano, pero trajo una medalla de plata para nuestro país. Podríamos seguir con los deportes colectivos, del rugby por primera vez en la historia, 2 campeonatos en menos de un mes, y internacionales, la sub-20 en el fútbol, 4ª en un torneo mundial, que de pronto nos dejó un sabor a poco, porque es una generación extraordinaria y teníamos todos, ellos mismos, una expectativa muy grande, pero bueno, ser 4º en un mundial no es poca cosa y hay que saber valorarlo, y en el contexto del deporte uruguayo confirma una tendencia de desarrollo incipiente aún, pero promisoria, que es bueno destacar. A eso habría que sumarle que, para finalizar, que tenemos una población que ha crecido en cantidad y en todos los sectores y en toda condición de la población, en incorporar la actividad física y el deporte a su vida cotidiana. Tenemos mayores índices de actividad física, menores índices de sedentarismo,
Y tenemos más instituciones deportivas, más sólidas, más inversión privada, más inversión pública, en fin, más presencia del deporte en la agenda pública y social y en la vida cotidiana de la gente. Es decir, estamos en un buen momento donde quizás, para resumir, habría que decir que el deporte se ha ido ganando un lugar de mayor importancia, de mayor trascendencia en la vida cotidiana, social, cultural y también en otros ámbitos como el económico, en el desarrollo del país, como nunca antes había visto el Uruguay en su historia. Antes de meternos en otros temas, Fernando, el otro día veía alguna foto de tu recorrida por el Antel Arena. Es impactante. Sí. Realmente es impactante. Te confieso que yo no fui, sí he pasado varias veces por afuera, pero por adentro lo que ustedes mostraron a través de las redes en la visita llama la atención de cómo está avanzado y lo que va a ser. Bueno, sí, te imaginarás que estando allí dentro mismo de las instalaciones, la sensación es más fuerte aún. Tuvimos ocasión tempranito en la mañana, recién llegados del aeropuerto, la representación de FIBA, acompañada de los dirigentes de la Federación Uruguaya de Básquetbol y de la Asociación Argentina de Básquetbol, de presenciar una presentación extraordinariamente buena, de altísimo nivel, de los técnicos de Antel respecto del proyecto Antel Arena, y de hacer la recorrida guiada. Bueno, es una instalación extraordinaria. A nuestra sorpresa puede ser comprensible y lógica, pero la sorpresa de la misión de FIBA fue enorme. Se encontraron con un avance de obra que no esperaban y apenas hicieron una única observación menor sobre las instalaciones, que incluso se va a poder incorporar porque todavía no se avanzó en ese lugar. Es decir, se hicieron observación sobre las filas de asientos detrás de los tableros, son filas de asientos plegables, ¿no? Y realmente fue una visita muy impactante porque uno no se imagina, yendo por afuera, el avance que hay internamente. Yo creo que a esa fecha que han puesto de mediados del año que viene, agosto, septiembre del año que viene, yendo al lugar uno se da cuenta de que sí, efectivamente es posible llegar a esa fecha con un Antel Arena operativo. Exactamente. Yo creo que es bueno destacar esto, es bueno que la gente lo sepa, porque si no por ahí de repente, Fernando, no hablamos muy seguido, uno simplemente está llamando cuando hay situaciones complejas, complicadas, que obviamente vinculadas al fútbol y en lo que vamos a entrar también las hay. A ver, hace un tiempo... hacer una observación? Sí, tranqui, dale. No, yo solamente un comentario. También hay otros datos que hablan de este nuevo lugar del deporte en el país, un poco más presente en la vida de todos, y que tiene que ver con los eventos, porque esta visita se da en el marco de las inspecciones necesarias en el proceso de candidatura para ser sede, conjuntamente con Argentina, del Campeonato del Mundo de Básquetbol para el año 2023. Todos sabemos que Uruguay también está postulando para el Mundial 2030 en fútbol, pero bueno, este año, a las copas internacionales que ya se han disputado en lo que va de este semestre, completado este semestre, hay que pensar que tenemos un campeonato del mundo en rugby, en Uruguay, que tenemos un campeonato de ajedrez mundial en Uruguay, en el mes de septiembre, que fines de agosto tenemos una de las 3 llaves de la Copa América de básquetbol, con presencia nada menos que de la selección de Estados Unidos. El sorteo quiso darnos esta posibilidad de poder ver al mejor básquetbol del mundo en nuestro país. El año que viene tenemos un mundial sub-17 de fútbol femenino. Es decir, y podría seguir citando otros eventos que indican que Uruguay empieza a ser receptivo y a proyectarse en eventos internacionales, y está absolutamente comprobado que los grandes eventos deportivos también impactan en el desarrollo de las disciplinas de que se trata. Es decir, que un mundial de rugby es un motivo de impulso, un factor de desarrollo para el rugby. Un mundial de ajedrez, lo mismo para el ajedrez. Entonces son elementos también que creo que hablan
justamente de esta realidad esperanzadora. Bien, y me parece muy bueno que lo menciones. Fernando, te llevo al ámbito del fútbol. Obviamente acá hay una realidad. En punto penal hace un tiempo atrás, no tantos días, salía el presidente de Liverpool, José Luis Palma, a raíz de una situación que se había generado con el empresario Fonseca, haciendo una serie de denuncias. Y yo sé que tú declaraste públicamente en función de la consulta de colegas con relación a lo que escuchaste de Palma. Y en las últimas horas también, en punto penal, en una nota de mucha relevancia desde el punto de vista periodístico, por lo menos para quien habla, Daniel Fonseca salió, dio su punto de vista, habló contrariamente a lo que decía Palma, y más allá de los temas personales, porque esto ya pasa a un ámbito estrictamente personal y cada uno sabrá lo que tiene que hacer, hay una serie de situaciones que se dejan en evidencia que desde mi punto de vista, habiendo estudiado tantos años Derecho y Abogacía, están chocando directamente con las normativas o con los decretos ley vigentes a nivel de nuestro país, obviamente ni que hablar con disposiciones de FIFA, y que se hablan con una ligereza y con una liviandad como si todo estuviera permitido. Me gustaría tu reflexión porque me imagino que habrás escuchado, en su momento sé que sí, las declaraciones de Palma y ahora las declaraciones de Daniel Fonseca. Sí, escuché muy atentamente a Palma, no solamente en aquel reportaje de Punto Penal, sino en otras entrevistas en los días posteriores, en términos generales, porque uno puede tener matices o poner énfasis en algunos temas, pero en términos generales yo tengo un pensamiento coincidente, y digo el doctor Echandi, la Secretaría Nacional del Deporte, tiene un pensamiento coincidente con el presidente del club Liverpool, y bueno, tan es así que en virtud del desarrollo de argumentos y de información que brindó José Luis Palma en esas declaraciones, lo llamamos por teléfono, interesados en conocer su opinión, en conocer detalles de la información. Lamentablemente en aquella llamada lo encontramos atravesando una pequeña dificultad de salud, estaba internado. Sí, estaba internado, es verdad. Y bueno, pero finalmente pudimos hablar con él y quedamos en que nos íbamos a juntar, cosa que haremos en los próximos días. Ya está acordado que así ocurrirá. Nos vamos a juntar con el afán de conocer de primera mano mayor información y de reflexionar en conjunto con José Luis Palma sobre estos temas, porque en realidad ustedes consideran que de estos temas venimos hablando todos desde hace mucho tiempo. Es verdad, es cierto. Y las prácticas que denuncia Palma son prácticas que circulan en los comentarios del fútbol desde hace muchos años. Son prácticas, algunas de ellas, que es muy difícil probarlas. Sí. Y yo he dicho que es muy difícil probarlas, y en esto tengo allí una diferencia con Palma, pero ya que hablamos de un presidente de un club, voy a referirme a otro, al presidente de Racing, a Raúl Rodríguez. En este caso voy a coincidir con Raúl Rodríguez en el sentido de que estas prácticas, que es muy difícil probarlas porque el propio ámbito del fútbol les da la cobertura para que no se puedan probar. Dijo hace pocas horas el propio presidente de Racing, dice, nosotros le damos la bala para que ellos después disparen. Bueno, en términos concretos de una nota que por lo menos yo leí en Ecos. No, me sonrío porque no puede con su origen, su carrera, su vocación militar. Exactamente, Claro. Son expresiones que yo no utilizaría, pero que son muy gráficas, muy elocuentes, claro. Que indican que el problema está dentro del propio fútbol, en este caso. Y cuidado, no lo digo yo en términos acusatorios ni abriendo un juicio. Lo que estoy diciendo es que hay una práctica que se ha desarrollado durante mucho tiempo en situaciones que atraviesan una coyuntura, en instituciones que atraviesan una coyuntura difícil, complicada, y que a veces apelan a mecanismos, y bueno, que están mal, que aprendemos a convivir, como bien decían ustedes en la presentación de la nota, que empezamos a acostumbrarnos a tomar como naturales cosas que no lo son y que en realidad estarían en contra de las normas vigentes. Acá tenemos no solamente una ley vigente en nuestro país que prohíbe la compra por parte de particulares de derechos de jugadores, pero esa ley, que viene desde el final de la época de la dictadura y que mucho tiempo caminó en solitario,
ya en los últimos años también tiene en la FIFA un correlato, y la Claro. FIFA rechaza radicalmente estos procedimientos. Entonces no solamente se está en contra de la legislación nacional, se estaría en contra de la legislación nacional, sino también de las propias normas de la FIFA. Y en ese sentido que queremos hablar, no porque en este diferendo entre José Luis Palma y Fonseca no vamos a entrar, ese es un diferendo que tendrán que dilucidar las dos partes. Nosotros allí no tenemos nada que hacer en este momento. Lo que sí nos preocupa y donde estimamos que no vamos a ser indiferentes es que esto por primera vez, y la importancia de José Luis Palma en este caso, por primera vez hay un planteo muy decidido, muy firme, muy determinado del presidente de un club. Hay reconocimientos explícitos del propio fútbol de que estas prácticas ocurren y que son muy dañinas. Y bueno, y en las declaraciones de esta otra persona, del intermediario, contratista, hay aceptación de procedimientos que están claramente prohibidos. Entonces, en ese sentido, estamos investigando un poco la situación, analizándola con nuestro equipo de asesoría jurídica, y estamos hablando con alguna gente, entre ellos en las próximas horas, como decía, con el propio José Luis Palma, pero con otros actores del fútbol local para examinar algunos procedimientos a seguir desde la Secretaría, pero ya digo, en términos generales, en la profundidad del tema, no tanto en la situación, o nada en la situación particular que vive el Club Liverpool con este contratista. Exactamente. Fonseca declara en punto penal, y hago referencia al lugar donde lo dijo, expresó directamente, lo tengo notado, dice, del 2005 lo único que hice fue comprar jugadores, no juego con el dinero de terceros, no me da nadie la plata. Fíjate, le dice a quien entrevista, Ríos, cuántos jugadores compré yo con mi dinero. Cuando dicen que Fonseca roba, los que hablan de más, primero que vean mi currículum de cuántos jugadores compré, y todos fueron comprados antes. O sea, antes de la transferencia. Y en el desarrollo de la entrevista hace referencia justamente a esta situación que se ha dado con Amaral. Yo la verdad, Fernando, debo ser muy sincero. El microclima del fútbol, como se dice habitualmente, sabía que había una forma también de orquestar, generar y desarrollar determinadas negociaciones que pasaba por estos parámetros. Pero yo no había escuchado públicamente a un empresario reconocer el ilícito que comete. Yo es la primera vez, y cuando veo la ley 14996, que me la pongo a profundizar, que muchos la recuerdan como la ley de Amadeo Tati, porque fue el quien de alguna manera la genera allá por el año 80, el artículo 1 expresa que hay orden público y el 2 dice que está expresamente prohibido. E incluso plantea en el inciso 2 hasta que se puede sancionar administrativamente, hasta con la pena de desafiliación si correspondiere, si la infracción quedara comprobada. Y acá de alguna manera lo que dice el empresario compromete a los clubes. Sí, claro. Sí, claramente, yo coincido contigo. Por eso digo que las circunstancias, la coyuntura actual ofrece posibilidades que no habíamos visto en los años anteriores, donde veníamos conviviendo con el rumor casi prácticamente cierto de que estas prácticas son de uso común en el fútbol uruguayo, en otro fútbol también. Pero otra cosa es esta coyuntura donde hay un contratista, un intermediario que reconoce explícitamente estas prácticas, que da detalles de las mismas y que utiliza términos que claramente aparentan estar en contra de las normas vigentes. Y por otro lado tenemos, como decía también, a presidentes de clubes que asumen responsablemente una actitud crítica, autocrítica con el propio accionar del fútbol. Así que desde la Secretaría nosotros estimamos que estamos ante una oportunidad. Siempre nos gusta mirar los acontecimientos no desde la queja y la angustia del aspecto negativo que seguramente tienen, sino plantándonos en una mirada más positiva, más proactiva, y en este caso creemos que estamos ante una oportunidad para intentar enfrentar un tema complejo que atenta contra la sostenibilidad de las instituciones y del fútbol. Bien, y desde ese punto de vista, la Secretaría, ¿hasta dónde puede actuar, Fernando? Esto más que nada para la gente que nos está escuchando dice, bueno, hay una situación, hay un diagnóstico, hay una situación que todos sabían que existía, pero ahora hay una voluntad que se expresa y que dice que está pasando. Hay presidentes, como bien decías tú, de clubes que dicen, bueno, también hay un tema que tenemos que exponer de esta manera, pero nosotros somos responsables por darle todo un entorno, un contexto
que de otra manera no podría operar o no podría funcionar. Desde la Secretaría, ¿hasta dónde se puede llegar con este tema? Bueno, sinceramente no quisiera anticiparme ni adelantar en esto una posición. Está claro que hay una situación, que hay una oportunidad. No hay un diagnóstico acabado. Tenemos información, estamos recogiendo esa información, estamos recogiendo opiniones y completando una visión de este fenómeno, terminado el cual sí veremos cómo proceder. Lo que sí yo dije al inicio de la entrevista y repito ahora, la Secretaría no va a permanecer indiferente. Bien. Cómo va a actuar dependerá un poco del examen final, del diagnóstico completo y de las consultas que estamos haciendo. Bien. Hay otros temas que seguramente Fabián quiere profundizar contigo y que me parece que pasan, Fabián, por el hecho de una reunión que se va a llevar a cabo ahora, en poquito rato, de los jugadores con el Ejecutivo de la Asociación. Claro, ver la postura por parte de la Secretaría del Deporte sobre esta situación que se da también en el MEC y esta situación del movimiento Más Unidos que Nunca. En este momento los futbolistas están yendo a hablar con el Ejecutivo. Hay una situación también que se da por parte de los abogados de la Mutual, de los tribunales que quedan con sus miembros, obviamente, sin ocuparse. Y es una situación, Fernando, que parece ser un callejón sin salida, realmente. ¿Qué posición, si es que tenés vos o la Secretaría al respecto? Bueno, con respecto al recurso presentado ante el Ministerio de Educación y Cultura, hemos dicho públicamente que se trata de una situación que no es estrictamente deportiva, es una situación de carácter estatutario, institucional, cuyo ámbito es precisamente el Ministerio de Educación y Cultura, en tanto es la policía administrativa que controla el funcionamiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Acá estamos ante una institución gremial y un conjunto de jugadores que presenta un recurso. Contra la opinión generalizada en estos días, yo debo decir que el Ministerio de Educación y Cultura se podrá coincidir o discrepar con el informe presentado, pero el Ministerio se movió con mucha celeridad y el 9 de mayo entregó su primer informe y hoy está el tema radicado en Fiscalía. Que bueno, Fiscalía tiene su tiempo para el análisis, pero no es... El Ministerio de Educación y Cultura está esperando el retorno de este tema del informe que debe presentar la Fiscalía, el retorno al Ministerio de Educación y Cultura, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Nosotros, independientemente de lo que se determine en el informe final del Ministerio, independientemente de las opiniones vertidas, lo que hemos querido destacar y para lo cual estamos trabajando es que la Mutual es un organismo gremial de enorme valor histórico, social, por supuesto deportivo y cultural. Yo diría que hasta tiene un valor patrimonial en la historia social de nuestro país y que no merece atravesar por estas circunstancias y que hay que buscar una salida que permita el fortalecimiento de la Mutual y no su debilitamiento. Por supuesto que en una situación de confrontación tan grande es muy difícil tender puentes y acercar posiciones, pero tiene que ser el esfuerzo, porque la única manera de fortalecer las instituciones, de hacerlas vigorosas, es tratando de que resuelvan sus problemas en los organismos correspondientes de la institución. En este caso se trata de la Asamblea. Las asociaciones civiles tienen en la Asamblea de sus instituciones el ámbito democrático de resolución de problemas. Son los organismos de máxima decisión, donde juega la vida de las instituciones en su ejercicio democrático. Y lo que estamos bregando es para que ese tema definitivamente se juegue en una asamblea donde las mayorías, haciendo un ejercicio soberano de la democracia, decidan. Creemos que independientemente de los otros pronunciamientos, esto es lo que debiera suceder para que la Mutual recupere la fortaleza que no debe perder, que no debió haber perdido y que no debe perder, y se recomponga, se restituya en el orden de su funcionamiento democrático para el bien del fútbol y para el bien del país también. Entonces, en eso pensamos que hay varios actores jugando silenciosamente, intentando ayudar, y nosotros esperamos que de las dos partes en conflicto pueda aparecer en algún momento la luz que determine que haya un encuentro y una resolución
en los marcos institucionales. Esa es la posición de la Secretaría. La Secretaría no, por supuesto, tiene posiciones en cuanto a detalles de este conflicto, pero es irrelevante porque es un problema que está en este momento siguiendo un curso de expediente que, como decía, está en la Fiscalía, y por otro lado porque los problemas de las instituciones se deben resolver internamente y por el ejercicio pleno de sus socios. Es una situación difícil, la verdad parece un callejón sin salida, o por lo menos Sí. la salida que yo tengo a la circunstancia quizás no es la que alguno quiere o pretenda a esta realidad que se muestra y se refleja desde hace varios meses aquí en nuestro fútbol, pero hay que esperar. Pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Yo, la verdad, te soy sincero, Fernando, yo sé que vos sos muy optimista al respecto, yo no lo soy. No, y bueno, sabes yo a qué me refiero. No, yo soy, sí, una persona que trata de mirar positivamente las cosas. Soy consciente de que estamos ante una situación de suma gravedad. Ya ingresamos hace rato a una zona de alto riesgo, pero sigo Exacto. pensando que mediante el diálogo se pueden encontrar caminos y estamos apostando a eso, ¿no? Uh-huh. Fernando, ¿algo más que quieras compartir con nosotros esta No, tarde? agradecerles mucho esta posibilidad y bueno, ya nos reencontraremos en otra ocasión. Con mucho A las gusto. órdenes. Un gran abrazo. Que pase muy bien.